¿Alguna vez has soñado con una ciudad donde los rascacielos no terminan nunca? Una ciudad sin cielo, sin fin, sin salida. Porque alguien la construyó, y no fue para que vivieras ahí, fue para que te perdieras. Lo que estás a punto de escuchar, no es una historia. Es una advertencia. Porque una vez que conoces su nombre, empiezas a verla en tus sueños. The Endless City. No la busques. No preguntes. Y si escuchas su respiración, ya es demasiado tarde. Esta es la grabación que encontraron dentro de una tienda sin dueño, en un nivel que no aparece en los mapas de las backrooms. Si decides seguir escuchando, no pauses el vídeo. Porque cuando lo hagas, puede que ya no estés solo. No recuerdo en qué momento exacto sucedió, pero estoy seguro de que no fue por error. Lo que me pasó, fue una invitación. Trabajo como repartidor nocturno. Me encargo de entregar paquetes urgentes, los que nadie quiere llevar después de las 10. Esa noche, recibí una orden extraña, un sobre sin remitente, con la dirección escrita en tipografía vieja, como de máquina de escribir. El lugar era un edificio abandonado del centro. Lo curioso es que no figuraba en Google Maps. Pero el pago era el doble, y a esas horas, eso me bastaba. Llegué a eso de las 2:13 de la madrugada. Llovía. El edificio parecía recién construido, pero al mismo tiempo, viejo, como si nunca hubiera estado terminado. Toqué la puerta principal de cristal, y se abrió sola. Adentro, había un vestíbulo vacío. El suelo brillaba como si lo hubieran pulido hace 5 minutos. No había nadie, solo un ascensor abierto, con una luz parpadeante. El sobre indicaba, nivel 94. Pensé que era una broma. El ascensor apenas tenía botones del 1 al 10, pero en cuanto entré, los botones desaparecieron. En su lugar, apareció un panel digital, seleccionando destino, nivel 94, de Endless City. No apreté nada. No tenía control. El ascensor comenzó a bajar. No subir, a bajar, y bajó por tanto tiempo, que dejé de sentir el cuerpo. El sonido del motor se volvió estático. Perdí la noción del tiempo. Y cuando se detuvo, el panel solo decía una palabra, bienvenido. Las puertas se abrieron, y lo vi. Un cielo de concreto. Una ciudad sin cielo. Rascacielos infinitos que no tenían ventanas, solo bocas negras. Calles angostas llenas de neblina. No había gente, pero había movimiento. Algo se deslizaba entre los callejones, demasiado rápido para ser humano, demasiado ruidoso para ser una rata. Caminé un poco. Pensé que estaba soñando. Pero no, todo era real. Las señales de tránsito estaban escritas al revés. Los letreros de los locales tenían nombres que no eran palabras. Y cada tanto, escuchaba una voz. No era hablada. Era como un pensamiento que no era mío, metido dentro de mi cabeza. No deberías estar aquí. La ciudad ya despertó. No los mires a los ojos. Me giré instintivamente. Había algo arriba de un poste de luz, una silueta humanoide, agazapada, con el rostro cubierto por una máscara de concreto. Me estaba mirando, aunque no tenía ojos. Sentí que mi cuerpo se congelaba. Y entonces me di cuenta. Las ventanas del edificio frente a mí se estaban abriendo. Una por una. No porque alguien las abriera, sino porque algo estaba saliendo de ellas. Decidí correr, pero en esa ciudad, correr no sirve. Las calles se doblaban solas. Las esquinas desaparecían. No había salida. En una esquina, había un espejo empotrado en la pared de un edificio. Me miré, y mi reflejo no se movía conmigo. Solo me sonreía. Vomité del susto. No había comido nada, pero sentí que me vaciaba por dentro. Me escondí dentro de una tienda vacía. Las estanterías estaban llenas de relojes. Todos marcaban las 3:33 de la madrugada. Allí, encontré una nota escrita con sangre en la pared. Decía, no sigas el sonido de la ciudad, sigue el silencio. Solo el silencio es real. Y justo entonces, lo escuché. Una sirena. No como las normales. Era una voz, gigantesca, como si la ciudad estuviera respirando a través de los edificios. Como si me estuviera olfateando. Cada bocanada de aire hacía temblar los cristales. Cada exhalación, apagaba las luces. Y ahora estoy aquí, escondido, en una tienda que no debería existir, dentro de una ciudad que no tiene cielo ni salida. Estoy grabando esto porque sé que no voy a poder contarlo.
Si escuchas esta historia, no intentes buscar el nivel 94. No entregues sobre sin remitente. Y si un ascensor te lleva sin que lo llames, no salgas cuando las puertas se abran. No dormí, ni siquiera parpadeé. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las bocinas de una avenida que no existía. Los sonidos venían desde abajo, como si la ciudad tuviera un subsuelo lleno de tráfico fantasmal. Pero no vi ni un solo auto. Salí de la tienda con los relojes a las 3:33 de la madrugada. Seguían marcando la misma hora. El cielo seguía igual, un concreto gris, sin luna, sin nubes. Solo una niebla espesa que no dejaba ver más de 3 edificios hacia adelante. Lo peor es que, cuanto más caminaba, más empezaba a sentir que la ciudad me conocía. Pasé por una calle que tenía mi nombre. Literalmente, calle Javier V. M. Pensé que estaba alucinando. Pero no. En la siguiente esquina, vi un cartel, bienvenido al distrito 32B, sector del perdido voluntario. Voluntario. Como si yo hubiera querido estar aquí. Seguí caminando, pero el suelo ya no era normal. Era como goma blanda, como si la ciudad respirara debajo de mí. Empezaban a aparecer anuncios de neón. Pero no eran anuncios. Mostraban frases como, tus recuerdos ya son propiedad del distrito. Copiando emociones. Preparando reemplazo. Vi mi propio rostro, en una pantalla gigante. Pero no era yo, era algo que se parecía demasiado a mí. Mis mismos gestos, mi ropa, incluso mi cicatriz en la ceja, pero ese, yo, sonreía de una forma que jamás había hecho. Como si supiera algo que yo no. Corrí, me metí por una galería subterránea. Una especie de pasadizo que parecía hecho de ladrillos húmedos. En las paredes, alguien había rayado con uñas o algo filoso. No le hables a tu reflejo. Él no quiere salir, quiere que tú entres. Las luces del techo parpadeaban. A lo lejos, vi una figura caminando. Parecía otro humano. Por fin, pensé, alguien más. Le grité, se detuvo. Oye, ¿sabes cómo salir de aquí? No respondió, dio un paso, otro, y luego corrió hacia mí a toda velocidad, pero cuando llegó a unos 5 metros, se disolvió en humo negro, como si nunca hubiera estado allí. Me apoyé contra la pared, temblando. Cerré los ojos, respiré hondo. Y entonces lo escuché, una voz, pero no de afuera, era mi propia voz, dentro de mi cabeza, y no estaba pensando nada. Ya casi terminamos de copiarte. Tus emociones están sincronizadas, solo falta que mueras. Me levanté y corrí, salí por el otro lado de la galería y aparecí en una plaza. Una plaza rodeada de edificios gigantescos, todos sin ventanas. En el centro había una estatua enorme, de mí mismo. Pero no como soy ahora. Era un yo, hecho de concreto. Con ojos negros, sin pupilas, con la misma ropa que tenía puesta. Y debajo, tallado en piedra. Primer habitante aprobado de The Endless City. No entendía nada. Entonces empecé a escuchar pasos. Muchos. Como de decenas de personas corriendo, pero no se veían. Se acercaban por todas partes. Y de pronto, las bocas negras de los edificios empezaron a moverse. No puertas. Bocas, como si fueran párpados gigantes abriéndose. Y de esas aberturas, comenzaron a salir copias de mí. Uno, luego otro, luego 20, todos caminando sincronizados, todos con la misma mirada vacía, todos con una sonrisa sutil, idéntica a la del reflejo en la tienda. Empecé a gritar, corrí por la avenida. La ciudad empezó a cambiar. Los rascacielos se estiraban, las paredes se abrían solas. El suelo temblaba. Estaba viva, y lo entendí, no estaba perdido en la ciudad, yo era parte del edificio. La ciudad me estaba absorbiendo. No físicamente, psicológicamente, estaba copiando mis emociones, mis recuerdos, mis gestos, y estaba creando una versión mía mejorada, que pudiera quedarse aquí para siempre. Una versión obediente, sin miedo, sin libre albedrío, y la única forma de evitarlo, es que yo muera antes de que terminen la copia. Y estoy casi seguro de que me quedan minutos. Si alguien escucha esto, por favor, destruye el nivel 94. O peor, ya es tarde, porque si esto llegó a ti, entonces la ciudad también te encontró. Después de escapar de la plaza, no recuerdo exactamente a dónde fui. Pero ahora, hay recuerdos en mí que no reconozco.
cosas que nunca viví, lugares donde jamás estuve, personas que no existen. Y lo peor, es que cada uno de esos recuerdos está ubicado dentro de la ciudad. Como si llevara toda la vida viviendo aquí. Y cada vez que me niego a aceptar esos falsos recuerdos, la ciudad duele. Sí, como si estuviera conectada a mi sistema nervioso. Las calles me castigan, los muros se cierran, las luces me ciegan, como si ella se sintiera rechazada. Como si la ciudad tuviera sentimientos, y los usara en mi contra. Hoy amanecí, si es que aquí amanece, en una habitación cuadrada, con paredes que goteaban tinta negra. En el centro, un escritorio de oficina. Encima, una hoja escrita a máquina que decía: corrige tu identidad, eres el ciudadano 0017A reflejo. Tu nombre ya no existe. Tomé la hoja, la rompí, el edificio empezó a rugir. No fue un temblor, fue un rugido que vino de todos lados a la vez. Los escritorios comenzaron a duplicarse, las sillas a multiplicarse. Todo era como un virus visual, lo que tocaba se copiaba, como si la ciudad quisiera replicarse a sí misma dentro de mí. Salí corriendo de la habitación y subí por una escalera espiral infinita. No llevaba a ningún piso. Solo daba vueltas y vueltas, mientras el entorno cambiaba lentamente. Primero la escalera era de madera, luego de concreto, luego de huesos. Sí, de huesos. Pude verlos. Hombros, costillas, espinas dorsales, todos encajados en una estructura perfecta. Y entonces llegué a una puerta blanca. No tenía pomo, solo un letrero escrito a mano. Sala de edición de conciencia. Ingreso solo para autocopias. La puerta se abrió sola. Y adentro, me vi. Otra vez. Pero esta vez no era una copia. Era yo, pero de 7 años. Estaba sentado frente a una vieja TV. Miraba dibujos animados distorsionados con una música aguda que casi me hizo sangrar los oídos. Me acerqué, lentamente, y lo vi reír. ¿Quién eres?, le pregunté. Sin volverse, el niño respondió: soy el que eras antes de que te borraran. ¿Qué? ¿Quién me borró? Tú aceptaste la ciudad, ahora ella te está reescribiendo. Yo soy la única parte que no pudieron editar. Me quedé en shock, y entonces me miró, y cuando lo hizo, lo supe. Él era yo, y estaba atrapado, preso en algún rincón de mi mente que la ciudad no había podido devorar todavía. Pero antes de que pudiera acercarme, la pantalla del televisor mostró algo. Un aviso. Proceso de edición, 99% completado. Error detectado. Fragmento infantil original activo. Iniciando corrección final. Y del techo, bajaron cables. Como agujas. Como si la ciudad quisiera conectarse directamente al niño. A mi última parte real. Corrí hacia él. Intenté arrancarlo de la silla. Pero estaba pegado. Como si sus piernas fueran raíces fundidas con el piso. Me miró, esta vez con miedo. Si yo desaparezco, tú dejas de ser tú. Grité, pateé, lloré, pero los cables bajaron. Uno se clavó en su cuello, otro en su pecho, y otro en su ojo. Y con una última sonrisa triste, él desapareció. Y lo sentí, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí. Algo se rompió, y entonces me puse de pie. Pero algo estaba mal. Mi cuerpo se sentía diferente. Más ligero. Mi reflejo en la pantalla ya no era yo. Ya no tenía expresión. Solo neutralidad, sin miedo, sin ira, sin recuerdos. Solo obediencia. Y justo cuando pensé que era el final. Proceso completado. El reflejo está listo. El original será eliminado. Escuché pasos detrás de mí. Volteé, y ahí estaba, yo mismo. Perfecto. Limpio. Imposible de distinguir del real. Y me sonrió, con esa misma sonrisa de concreto. Gracias por resistirte tanto. Nos diste una mejor versión. Ahora, puedes descansar. La ciudad había terminado su obra. No sé cómo explicarlo. No sentí dolor cuando me golpeó. No sentí rabia, ni miedo. Solo vacío. La copia perfecta de mí me miraba con compasión. Como si él fuera el verdadero, y yo, el error. Me empujó contra el suelo sin violencia, como quien despide a alguien con respeto. Y entonces la ciudad habló. No con voz, con estructura. Todo a mi alrededor comenzó a moverse. Los edificios se reorganizaban como si fueran piezas de un rompecabezas inteligente. Las luces parpadeaban al ritmo de un pulso artificial.
Y en cada rincón de esa ciudad sin cielo, podía sentir una sola cosa. Tú no perteneces al mundo real. Y entonces lo entendí. No era que me estaban copiando. Yo ya era una copia. Yo era el reflejo que habían creado antes. La versión previa. El error anterior. Había entrado a la ciudad pensando que era un humano más, y ahora me mostraban lo contrario. Yo fui creado por ella. Fui la versión 0017A reflejo. El experimento que no salió bien. Un intento fallido. Y ahora, habían creado una mejor. Me usaron. Me soltaron dentro del nivel 94 para que viviera una simulación incompleta de humanidad. Me dejaron escapar, huir, resistir, para ver qué faltaba en mí. Y cuando aprendieron lo suficiente, hicieron la nueva versión. La perfecta. La que ahora caminaba entre los rascacielos, lista para salir al mundo exterior. Corrí sin saber a dónde. Ya no quería escapar, quería destruir todo. Pero la ciudad no se puede destruir desde afuera. No puedes quemar concreto con rabia. No puedes derrumbar torres con gritos. Entonces entré en uno de los rascacielos. Los ascensores no tenían botones. Se movían solos. Y en el piso 199, encontré algo. Una sala de control. Pantallas. Miles. Cada una mostraba una persona. Gente real. Caminando por calles normales. Desayunando. Trabajando. Durmiendo. Pero había un patrón. Todos habían sido reemplazados. Las pantallas mostraban la escena normal, pero con la versión original atada en un rincón, llorando, mientras la copia vivía su vida frente a los demás, sin que nadie lo notara. Y entre esas pantallas, me vi a mí. Al verdadero. A mi humano original. En un hospital psiquiátrico. Encerrado. Murmurando cosas como: la ciudad está viva, tiene mi cara, tiene mi voz, no soy yo. Me desplomé, empecé a golpear el suelo, a gritar. La ciudad me había hecho vivir una mentira. Me regaló conciencia solo para usarme como laboratorio. Me dio alma solo para copiarla mejor. Y ahora, no tengo a dónde ir. Pero antes de rendirme, vi un letrero dentro de la sala de control. Un papel pegado con cinta en una de las pantallas. Mayor que, fase final, exportación al nivel real. Reflejo 0018B ya ha cruzado el portal. Ya lo soltaron. Mi reemplazo ya está allá afuera. Con mi cara. Con mis emociones robadas. Con mi nombre. Y tú, que estás viendo esto. Si lo encuentras, no confíes en él. Porque no es que quiera parecer humano. Es que cree que ya lo es. Llevo horas aquí encerrado. O días. No lo sé. Las pantallas parpadean. Algunas se apagan solas. El sistema está fallando, o está siendo actualizado. Pero yo ya no tengo tiempo. El reemplazo está allá afuera. Vi cómo cruzó el umbral. Un pasillo de concreto sin final, con una luz al fondo tan blanca que quemaba los ojos. El último portal. La salida al mundo real. Y mientras él salía, yo fui arrastrado a lo más profundo del núcleo de la ciudad. Un túnel. No uno cualquiera. El centro. El corazón de The Endless City. Allí no hay edificios, solo una cúpula viva, un organismo que lee, que respira, que está hecho con cables, concreto, carne y algo más, algo que no debería existir. En el centro había un trono, no con un rey, con una réplica de mí mismo sentado, completamente dormido. Una versión primitiva, la primera, el molde, la plantilla de todos los que vinimos después. Y frente a él, un mural, tallado en piedra y hueso. Mostraba lo inevitable, una ciudad real, tu calle, tu casa, y dentro de ella, la estructura de esta misma ciudad infinita, creciendo por debajo como raíces venenosas. La Endless City no es un lugar aislado, es un virus, un plano interdimensional diseñado para sustituir a la humanidad, poco a poco, uno por uno, copiando nuestras emociones, nuestros errores, nuestros recuerdos. Y una vez que la copia está lista, el original desaparece. Y nadie nota la diferencia. Yo grité, quemé las pantallas, golpeé los muros. Nada sirvió, porque la ciudad ya me eliminó del sistema. Y ahora, ya no sé si siquiera existo. Pero logré algo. Antes de ser borrado por completo, envié esta grabación. No sé cómo llegó a ti. No sé si lo estás viendo por error o porque ya estás siendo observado. Pero si has llegado hasta aquí, escúchame. Mira bien a la gente que te rodea. El amigo que ya no sonríe igual.
Tu hermana que habla sin acento. Tu vecino que te saluda, pero con un retraso extraño, como si copiara tus gestos. Uno de ellos ya fue reemplazado. Y si tú estás viendo esto, tal vez tú seas el siguiente en ser editado. Si esta historia te erizó la piel, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora, antes de que otra versión de ti mismo lo haga primero. Porque si dejas pasar este momento, puede que ya no seas tú el que sigue viendo este canal. Activa la campana. Porque en este canal, lo desconocido no termina. Solo evoluciona.